Aquí nos gustan los títulos grandes, ponerle el juicio del siglo al de Jorge Blanco, el juicio del siglo al de Ramón Báez Figueroa, la pelea del siglo a un disparate que hubo hace 2 noches. Un ballet. Sí. Fue un ballet. Un ballet, sí. Y el otro día, después de haber sido muerto el narcotraficante mayor Rolando Florian Félix, y de aparecer el caso más grande, el de Quirino Ernesto Paulino y Castillo, y el de doble agente, el señor Figueroa Agosto, después del señor Arturo del Tiempo. Pero es que como dice Willie May, las metas son para romperlas. ¿Verdad? Pues entonces acaban de romper otra, porque el Procurador General de la República, cuando presentó a Winston Rizic, un gallero que todo el mundo lo encontraba en la gallería cuando quería verlo, resulta que es el narco del año. El más buscado. El más buscado y que más fácil aparecía. No lo encontraba. Pero resulta que yo le he pedido, es una invitación que le hicimos a los abogados de Winston Rizic, porque estamos enterados de que existe una ley mediante la cual, cuando una autoridad quiere confiscar cosas sin muchos requisitos, lo que hace es que declara lavado, y ahí mismo se queda el tema confiscado. Sin embargo, yo entendía que tenía que haber un previo, primero la custodia, pero no la repartidera, y una vez custodiado se iba a fondo, y cuando ya esto es la cosa definitivamente juzgada, entonces se destinaban esos bienes a la Dirección de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas y a la Procuraduría General. Eso es lo que yo entendía. Sin embargo, he visto caballos, vacas, gallos repartir a diestra y siniestra de Winston Rizic, y sin hablar del caso del narco más buscado, le he pedido al doctor Freddy Castillo y Winston Gutiérrez que vinieran aquí para hablarnos de el caso, de si la Procuraduría y la Justicia está manejando correctamente el caso de los bienes de Rizic. Adelante. Evidentemente no. Eso responde escuetamente su pregunta. Y ahora le agradecemos realmente la invitación que nos han hecho y la oportunidad maravillosa de poder expresar al país nuestra posición en este sentido. No solo es no, sino que además lo están haciendo a pesar de una oposición férrea y expresada por todos los medios a la Procuraduría y a la Unidad Antilavado de Activos de esa Procuraduría General de la República. Lo hemos hecho incluso a través de actos de alguacil, expresándoles nuestra oposición a que dispongan de estos animales, y segundo, advirtiéndole que esto puede tener consecuencias futuras, en el sentido de que podríamos entonces demandarlos por la vía judicial en cualquier momento. Y en el caso de que al final ese señor sea descargado total o parcialmente, las autoridades pueden ser demandadas por disposición irregular de bienes confiscados. Nosotros entendemos que sí, puesto La ley que la ley prevé que ellos pueden disponer de estos animales, pero con el consentimiento del propietario, puesto que él, mientras no se le haya, no, al contrario, todo lo contrario, se ha opuesto tajantemente, porque en esto hay un aspecto psicológico muy importante, más allá del económico, y es que el que está privado de libertad y acusado, como en el caso de Rizic, y encima la autoridad dispone de lo suyo, pues obviamente está mandando el mensaje de que él es culpable, o de que ya sucumbió judicialmente, cosa que no ha ocurrido. Esto apenas comienza. Pero una cosa dice la ley, otra cosa dice la práctica. Bueno, la práctica es que ellos lo están haciendo por encima de todo. Esa es la realidad. La práctica amplia es que declararse culpable es el mejor negocio. Bueno, pero eso es en otro país, pero no es aquí. Eso ha ocurrido probablemente en los Estados Unidos, pero aquí no ocurre así. Esa es la verdad. Mire, hay una pero situación. Es que termina declarándose culpable en Estados Unidos. Bueno, pero él no está en Estados Unidos. Y de allá para acá viene con todos sus bienes. El problema es que él no está siendo acusado en los Estados Unidos, sino aquí en República Dominicana.
Doctor, adelante. Hay una situación, doctor, y es que el aspecto legal, el marco regulatorio, que lo establece de manera precisa el artículo 14 de la ley 72-02 sobre lavado de activos, expresa de manera categórica que previo, claro, habla el artículo de que aquellos bienes perecederos podría el Ministerio Público disponer de ellos, pero con el consentimiento previo de la persona investigada. En el caso de la especie, ellos ponen en conocimiento de que van a vender en pública subasta los bienes, los semovientes, de manera especial, tal y como lo establece la Procuraduría no puede ignorar la ley. Bueno, y si lo están haciendo y van a subastar eso es porque ellos tendrán, sobre todo esa oficina de Miranda Villalona, que es muy, muy eficiente. Bueno, eso no son locos. Hay una situación, doctor, y debe precisamente quedar clara, y fue el aspecto que usted mencionaba anteriormente, las sanciones a intervenir en caso de que esos bienes lo dilapiden, como ha podido pasar en otros procesos anteriores, que los semovientes de manera especial disponen de manera antojadiza y se van a respectiva mano y después no aparecen. Dieron una sentencia y estoy plenamente seguro. Ahí es donde yo quiero. Estoy plenamente seguro que en el caso de la especie viene una decisión absolutoria. ¿Usted sabe por qué? Porque real y efectivamente estamos frente a un caso ficticio, un caso que no ocurrió. Por la sencilla razón. Los pollos lo están cambiando. Yo quiero cambiando pollo de raza por pollo chongo de eso. Pero es que detrás de todo esto, claro. Sí, le están cambiando detrás los gallos. de toda la intención de vender los animales está el hecho de intervenir los pollos. Yo les quiero decir una cosa para que ustedes retomen el tema. Sí, señor. Miren, lo primero que le vamos a decir es que nosotros no victimizamos delincuentes. Si Winton Rissick es un narcotraficante y mañana legalizan la droga, yo sigo pensando lo mismo de él. Porque a mí me ha tocado muy cerca el tema con familiares y sé lo que es una adicción. Entonces, fuera de eso, ahora, lo que le está pasando a ese señor es inédito en el país. Mire, a Winton Rissick, primero, cumplió una condena y Estados Unidos lo sigue buscando. Segundo, Winton Rissick lo etiqueta, le caen a tiro donde quiera que lo encuentren otros competidores. Tercero, no está escondido porque para ver a Rissick solamente había que ir al Coliseo, donde yo decía que si se tiraba la dirección se llevaba hasta los gallos. Y lo otro que le quiero decir es que cuando lo presentan como el mayor... y lo último es... Pero usted no conoce, pero... Sí, ahora, no, él no es de comunión diaria, pero tú sabes lo que le está pasando también, que no a ustedes. Otros abogados lo han abandonado porque habían tratado una suma y le estaban pidiendo el triple de esa suma ahora. Señores, ¿cuál es el comportamiento que debe tener la Procuraduría cuando hay una persona que todavía no se sabe si es esperar, simple y llanamente esperar a que la justicia determine si es cierto. ¿Y quién cuida de esos pollos? El gobierno tiene la responsabilidad, puesto que ellos pidieron la incautación. Si el gobierno no se hubiese adelantado a pedir incautación, él lo estuviera cuidando la familia de Rissick, sus parientes, sus empleados. Pero si usted solicita incautación, entonces ahora usted asuma la responsabilidad de mantenerlo. Han tomado las reses que... Él tenía caballos. Sí, y los están llevando, no se sabe para dónde. Claro que sí. Los puercos igual. Y ustedes saben que ahora van a venir los gallos, que son el verdadero botín de guerra de este asunto. Sí. Porque para todo el mundo está claro que Winton Rissick era el criador de gallos más famoso de la República Dominicana y más laureado. Y que un gallo de Rissick costaba en dólares hasta 10,000 y 20,000 dólares. Entonces, eso es valioso, eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre?
que eso en manos del Estado ahora, sin mayores controles, y encima hablándose de pública subaja y de venta, eso puede degenerar en situaciones Y tanto preocupantes. es importante poner claro que no solo los gallos de Ricí podría uno costar $10,000, también lo de Rafael Perelló, también lo de Edmond Elías y de otros galleros famosos, bastante honorables, que visitan ese Coliseo de Santo Domingo. A mí me gustaría por un momento hablar de esto, de la rueda de prensa del procurador, para que el país sepa lo que se hizo en esa situación. Pero a él se le dejó hablar ahí, doctor. No. A él se le dejó, no es es sin esa. precedente. Un acusado le permitieron hablar delante del procurador. No nos referimos y él se a defendió. esa, nos referimos a la que él dijo que Winton Ricí estaba prófugo y que era el mayor traficante y el caso más grande. Pero mientras decía eso, nosotros los abogados estábamos en el despacho de Miranda Villalona, donde habíamos ido a decirle que Winton Ricí estaba abajo y en disposición de subir y entregarse de manera voluntaria. Y eso no se pudo. ¿Usted sabe por qué no se pudo? Porque había que exhibirlo como un trofeo. No, pero es peor que eso. Porque estando nosotros ahí, Miranda Villalona salió de su despacho y se dirigió al otro edificio y nos dijo, yo regreso ahora para que hablemos del tema. ¿Y usted sabe a qué fue al otro lado? A dar la rueda de prensa de que Winton Ricí estaba desaparecido. Doctor, es importante que ustedes tomen dominio. Precisamente, usted ve el director de la Dirección de Control de Drogas que interviene, y es precisamente porque el ciudadano Winston Ricí decide entregarse a la DNCD porque entiende que el caso es manejado por ellos. Pero a nosotros nos tomó por sorpresa. Para aquel momento yo no estaba como abogado de su Consejo de Defensa Técnica. Yo me agregué posteriormente porque yo precisamente salgo del Ministerio Público. Yo duré 10 años en el Ministerio Público y yo conozco la intríngulis de las investigaciones porque yo era el coordinador general de investigaciones de la provincia de Santo Domingo. Esa fiscalía que hizo Perfecto Acosta era a este abogado que le habla, a quien tenía Perfecto al lado, manejando los casos junto a él y otro fiscal muy técnico que en ese momento estaba a nuestro lado. Y ustedes vieron cuáles fueron las respuestas que se le dio a aquellos casos que surgieron en aquel momento. El caso del Fray, el caso de Tonel Cojo, entre otros casos más. Y debo decirle que nosotros conocemos de investigación. Desde que yo vi que la Procuraduría General de la República empieza diciendo que su investigación la orienta a partir del rumor público, eso me llama poderosamente la atención. Yo digo, no, pero es uno de los casos pero más. ¿Pero puede actuar por rumor público? Bueno, naturalmente que sí. El artículo 30 de la normativa procesal penal le da facultad al Ministerio Público para actuar por rumor público. Pero no obstante eso, cuando se dice o cuando ellos establecen que han actuado por rumor público y precisamente el día que intervienen le dejan una citación para que se presente, pero en la tarde ya le estaban publicando que era el narcotraficante más buscado. Oiga, una citación, nosotros la incorporamos para nosotros debatirla en el proceso, porque esto no es más que una fábula. Este caso no tiene un ápice de verdad. Esto es una gran falacia. Y se lo digo porque yo conozco de investigación. El allanamiento lo hacen el día 3 de septiembre. Y ese día Miranda Villalona deja una cita para Winton Ricí para que se presente en su despacho el día 12. Y a pesar de eso dicen haber hecho un hallazgo de armas de todos los calibres y supuestamente 2 mochilitas que las encontraron, según ellos, en el patio de esa casa, en un sector cubierto de hierba seca, que había llovido bastante en esos días en Monte Plata. Y dentro de esas 2 mochilitas, supuestamente 10 kilos de cocaína, que llevados al laboratorio del INACID
arroja el siguiente resultado. 2 de ellos polvo talco. Y los otros 8 kilos, y lo dice textualmente el examen, la pericia, tienen presencia de cocaína. O sea, no son cocaína. ¿Y por qué votaron el que certificó eso? Oh, muy fácil, porque ese no se prestó. Ese dijo que no, que él no hacía algo como eso. Y ese mismo señor... Pero la dirección de droga le pone un paquete... No, que la dirección no trabajó en eso, que es lo peor. Ahí no había dirección de droga, nunca lo hubo. La dirección de droga fue enterada posteriormente y mandada a buscar. ¿Y el paquete quién lo puso ahí? Ah, pues. Nosotros, es importante... El que va a poner una prueba la pone falsa. El que va a poner una prueba... Mire una cosa, es importante que eso se aclare. Con permiso, déjeme yo decir lo siguiente. El problema es que 10 kilos de cocaína no son fáciles de conseguir en ninguna parte. Y usted consigue, y usted consigue el mismo resultado con 5 gramos. Esa es la respuesta. Si usted ya tiene 2 que no son, y a los otros 8 usted le polvorea 10 o 15 gramos, da el mismo resultado. Presencia de cocaína. Y usted coge un garrafón enorme de 55 galones de agua y le echa un poquitico de cloro, ¿qué arroja el resultado? Cloro. No dice tiene presencia de cloro. Sí, claro. Pues esa es la realidad. Eso es fabricado total y absolutamente. Doctor, entonces era un fabricante de menor cuantía. No. Vamos, doctor, es importante. Lo que se fabricó para conseguir el resultado que se tiene. Déjeme explicarle. Un expediente hecho a la medida para hacerlo preso y mantenerlo preso. Lo demás no importa. Doctor, es importante que ustedes sepan. Cuando nosotros estuvimos como coordinador general de investigaciones, nosotros le dábamos asistencia también a las agencias investigativas en materia de narcotráfico. Se daba una situación. Por ahí por Managuayabo hay muchísimos laboratorios de preparar esos paquetes que lo utilizan también los mismos narcos para darse tumbe uno con otro. ¿Qué ocurre? Y yo tengo la información, le estoy diciendo que ustedes están hablando con un investigador que estuvo al lado de Bolívar Sánchez trabajando casos importantísimos aquí en el país y que tuvo la oportunidad de recibir esta reforma procesal penal, el código, estando en Puerto Rico junto a Bolívar Sánchez. ¿Y por qué el Ministerio Público desperdició una experiencia como la suya? Bueno, doctor, yo le voy a hablar de manera... ¿Le va mejor en el ejercicio? Bueno, yo quizá en un momento no me quería ir al ejercicio, pero precisamente por el salario que devengan los fiscales y el trabajo y el riesgo que tienen que coger esos fiscales trabajando procesos. ¿Quién se beneficia de la prisión de RICIC? ¿Para confiscarle sus bienes o para complacer Estados Unidos? No es para complacer a Estados Unidos, porque si Estados Unidos deseara que RICIC estuviera preso, en cualquier momento... Pero ha vivido pidiéndolo y no se lo han entregado. Es cierto eso, porque es verdad que Winton RICIC en algún momento dejó un sistema en el que estaba confinado en los Estados Unidos y regresó a la República Dominicana. Eso es verdad. Y terminó de cumplir aquí. Pero claro, cumplió de más, porque cumplió 5 años y 4 meses. Bien. Y allá solo debía 4. Ahora, yo le quiero preguntar algo a ustedes que tienen experiencia en esto. Aquí hay una historia de narcotráfico en los últimos años, cuando se incrementó el tema. Aquí hay narcotraficantes como Quirino, que fue convicto, confeso, cumplió, y es un ciudadano común que ya no tiene nada pendiente con la justicia. Negoció, le entregaron parte de sus bienes. Va a ser ahora va a ser senador. Ahora modifica la agenda política del ahora país. va a ser senador por Elías Piña. Está RICIC, que había cumplido, pero tiene una novela muy compleja. Y larga. Está Rolando Florián, que terminó en que lo mataron con alevosía y premeditación. Averiguaron cuáles eran sus debilidades para matarlo. A él lo mataron.
y a lo mejor estuvo bien muerto pero mal matado. Y lo otro es el tema de Figueroa Agosto, que está guardando prisión. Yo le quiero preguntar, hay otro caso de unos hermanos que cumplieron en Francia y en Puerto Rico y que están reintegrados a la vida política dominicana, andan por ahí haciendo negocios sin problema. Realmente, su experiencia, cuando ustedes tienen un cliente, ¿ustedes les recomiendan que negocien? El problema es que en República Dominicana el tema negocio no existe a ese nivel. Pero con el doble enjuiciamiento a lo mejor podemos agarrarnos del sistema americano. Pero aún no lo tenemos porque aquí. mira el caso de Quirino. La ley no lo permite, la ley solo permite esos negocios cuando la cuantía de la pena es de menos de 5 años. Y resulta que el narcotráfico excede por mucho eso. Acuérdese que Berenice y Domínguez Brito tuvieron diferencia porque ella dijo, yo no fui que negocié. Y hubo un impasse, ¿usted se acuerda? Sí, pero los casos per se en este país de ese nivel no se negocian. Esa es la verdad. A veces negocian con los bienes, pero no con la pena. Eso es más propio del sistema norteamericano. Y nosotros tenemos también negociación, pero a muy baja escala. Doctor Gutiérrez, doctor Castillo, sí, tienen 5 minutos. Digan qué ustedes piden a las autoridades. Adelante. Yo quiero decirle algo. Dígalo. Mire, hay una situación. Y es que nosotros estamos aclamando de manera impenitente ante ustedes, los medios de comunicación, que estén presentes en las audiencias. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que hay audiencia se destapan con un titular en los periódicos, como hacían con el caso Félix Bautista. Se destapan con un titular para ejercerle presión a los jueces. Cuidado si lo sueltan. Cuidado si lo sueltan. Entonces, aclamamos de manera impenitente ante ustedes. Estén presentes, por favor, en el desarrollo de las audiencias. Estén presentes, denle seguimiento a este proceso, que ustedes verán que este es un caso que deviene puramente de la falsedad. Y se lo digo porque yo tengo la información, inclusive, y estamos haciendo inteligencia al respecto o contrainteligencia. ¿Ustedes saben para qué? Para nosotros decirle al país y a la ciudadanía, con nombres y apellidos, cuáles fueron las personas que fueron a poner esos paquetes allá, alrededor de la casa de Winston Rizzit, a los alrededores, porque no fue dentro de la casa. Entonces, yo quiero que ustedes estén pendientes de este caso, denle seguimiento, que el primer día le dieron mucho seguimiento, pero jamás no hemos visto presencia de la prensa. Yo quiero decir algo que el propio Winston Rizzit me solicitó que dijera al país. Rizzit entiende que las autoridades que han trabajado este proceso, tanto Miranda Villalona como Domínguez Brito, están siendo utilizados. ¿Por qué? Que lo hacen de buena fe, pero que han encontrado pruebas plantadas para hacerles creer que las cosas son de ese modo. Winston pide de manera encarecida al Procurador General de la República que abra la investigación, que trate de conversar con este general del INASIP, que conoce a plenitud todo lo que se ha hecho en este caso. Él quiere que esto se profundice y que se busque más allá de lo que es aparente, porque todo el mundo sabe que este es un caso hecho a la medida para mantener a Rizzit preso. Esa es la realidad. ¿Quién tiene ese interés? Ese interés viene de muchos sectores, doctor. En el medio donde Rizzit se mueve, hay adversarios de todo tipo y hay personas que son capaces de la misma gente que le cayeron a tiros, Eso es una parte. Por otro lado, Winston Rizzit tiene intereses en muchos campos y de uno cualquiera de ellos pudo haber provenido esta trama. Campos que no son de droga. Campos que no son de droga, ciertamente, eso es así. Doctor, sí, termine. Le llamamos de manera profunda la atención, doctores. Llamen a Felipe Erasme,
que se presente, tal y como él lo hizo en el tribunal ¿Quién es ese? de amparo. Felipe Erasme es el ex general que fundó el INASIF, quien dice que esos paquetes no eran más que polvo, con algo de polvo Una rociado. sustancia rociada por arriba. Entonces, Para ese crear señor, un falso positivo. ese señor está escabullido, el pobre, después de haber elevado esa acción de amparo. Bien. Doctor Freddy Castillo, doctor Winton Gutiérrez, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes que nos permiten dirigirnos al país a través de su medio. Gracias por Muchísimas estar con gracias. nosotros, muy amable.